En un determinado sector de una ciudad había una pasarela. Esa pasarela comunicaba a dos comunidades. Un día la pasarela se dañó y ambas comunidades hicieron un escrito para pasarlo al gobierno de turno para reparación de la antes mencionada pasarela, lo cual las peticiones no fueron respondidas. Al lado de la pasarela había un tubo que no tenía barandas porque era un tubo de aguas. Un transeúnte, para resolver el conflicto de pasar a otra comunidad, tomó la decisión de pasar por el tubo, pero lamentablemente se cayó y murió. En ese momento, el gobierno de turno hizo acto de presencia y reparó el daño que tenía la pasarela, y luego le colocó el nombre a la pasarela de la persona que había fallecido. Mi nombre, Daniel Escalona, evangelista por la misericordia de Dios. El título del tema de hoy: Venezuela gobernada por Dios. Estamos transmitiendo en vivo y directo por Radio Vida Online y por redes sociales. No se te olvide darle clic, no se te olvide hacer algunos comentarios. Recuerda que haciendo esto estarás colaborando con Radio Vida Online para que este mensaje pueda llegar a más personas necesitadas. En la dirección general, el ministro pastoral Eliezer Pérez. Hoy vamos a estar compartiendo por acá una historia que está basada en el libro de Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 22, y Segunda de Samuel, capítulo 9, versículo 1 al 27. El título del tema, lo vuelvo a repetir: Venezuela gobernada por Dios. Quiero acotar esto antes de leer el mensaje, antes de darle un desglose a la palabra de Dios. Venezuela, en este tiempo, Venezuela está en un gran privilegio. Y usted me preguntará por qué Venezuela se encuentra en este tiempo en un gran privilegio. Porque Venezuela está en un proceso, nuestro país Venezuela está en un proceso de transición. Pero en la actualidad, Venezuela no tiene un presidente. Y usted me dirá si lo tiene. Sí, tiene un presidente, pero es un presidente interino. Ahora, cuando Venezuela está en un proceso con un presidente interino, déjeme decirle que el gran privilegio que tiene nuestra nación, que en este momento nuestra nación está siendo gobernada por Dios. ¿Qué es lo que está buscando Dios con esto? Dios está buscando que Venezuela cambie la situación política del país. ¿Cómo es eso que Venezuela tiene que cambiar la situación política del país? Tenemos que hablar claro y tenemos que hablar con toda sinceridad, porque este es un programa de Dios. Mucha gente no quiere entender, incluyendo mucho pueblo de Dios, que nosotros como pueblo de Dios tenemos que opinar en esto. Tenemos que opinar porque el pueblo de Dios es un gobierno establecido por Dios. Y primeramente el pueblo de Dios tiene que tener un despertar para gobernar en un ambiente espiritual. Nuestro Dios, nuestro Rey, está interesado en establecer su gobierno en esta nación. Incluso ya el gobierno de Dios está en esta nación, pero habrá que tomar decisiones. Y lo que Dios anhela es que el pueblo de Venezuela decida por él
para darle un rumbo diferente a la nación, porque la situación política de este país, de Venezuela, tiene que cambiar, vamos a compartir esta historia. Como le dije al principio, la historia está basada en el libro de Samuel, Primera de Samuel, capítulo 8, versículo 1 al 22. Mire esta situación, mire este acontecimiento que estaba pasando en la tierra de Israel. La nación de Israel tenía un gran privilegio, y el privilegio que tenía la nación de Israel es que Dios estaba gobernando a la nación de Israel. Dios colocaba jueces que juzgaran a la nación de Israel, pero Dios bajaba la directriz a los jueces y los jueces hablaban al pueblo, y el pueblo únicamente lo que tenía que era obedecer a Dios para que la bendición fluyera sobre la tierra, que es lo que quiere Dios en este tiempo. Venezuela está siendo gobernada directamente por Dios, y Dios quiere que cada hombre en esta nación, en especial su pueblo y toda Venezuela, clame a Dios por su gobierno en esta nación, para que el gobierno de Dios se establezca, digamos, por siempre, antes de que venga Cristo, que Dios pues gobierne nuestra nación. Pero se necesita determinación. En el tiempo de Israel, en esta historia que le voy a contar, estaba sucediendo lo siguiente: gobierno de Dios. Dios estaba gobernando la nación de Israel. Samuel era el juez colocado por Dios en la nación de Israel, lo cual era la voz de Dios para el pueblo de Israel. Pero sucede que Samuel, él comienza pues a avanzar de edad, y Samuel coloca a sus hijos como jueces en la nación de Israel. Ya Samuel estaba ya, digamos que viejo, estaba muy avanzado de edad. ¿Qué sucedió con los hijos de Samuel? Que los hijos de Samuel pervirtieron el mandato que le fue delegado por su padre, porque en esos tiempos el que tenía un legado lo dejaba a sus hijos. Samuel había instruido a sus hijos en la verdad, pero sucede que sus hijos se desviaron del camino, se desviaron de la verdad y pervirtieron la ley, aceptaron sobornos y dañaron todo. El pueblo de Israel no le gustó esto, fueron a Samuel, se dijeron a él y le dijeron: tus hijos han pervertido la ley, han pervertido lo que es la justicia, han aceptado sobornos, no actúan como actúas tú, ya tú estás viejo, entonces nosotros queremos que nos coloques un rey, como las demás naciones. Este pasaje bíblico especifica que Samuel les advirtió y les dijo que cómo iban a hacer eso si ellos eran gobernados por Dios. Ciertamente los hijos de Samuel estaban cometiendo un error. Samuel nunca estuvo de acuerdo con eso, pero el pueblo, por el error que cometieron los hijos de Samuel, ellos pidieron un rey. No era lo correcto, no era lo que tenían que hacer. Lo que estaban haciendo los hijos de Samuel no estaba bien, no estaba correcto, pero el pueblo tenía que orar a Dios y tenía que pedirle dirección a Dios cómo hacer de ahí en adelante, porque ciertamente Samuel iba a morir. Ciertamente los hijos de Samuel no podían juzgar la nación de Israel porque estaban pervertidos. Entonces Dios tenía que tener una solución para esto, pero ellos no la buscaron. Ellos dijeron: nosotros queremos un rey como las demás naciones. Sucede que Dios habla con Samuel y le dice: Samuel, no llores más, quédate tranquilo, ellos no te han despreciado a ti, ellos me han despreciado a mí. Mire usted el amor de Dios tan bello y tan hermoso para con la nación de Israel, que a pesar de que el pueblo ya no quería que Dios los gobernara y el pueblo estaba pidiendo un hombre como rey cuando tenía a Dios como rey, Dios todavía le dice: ok, diles a ellos que yo les voy a respetar la decisión y les voy a poner un rey, pero diles a ellos lo que este rey les va a hacer cuando esté en el reinado. Entonces les dijo: va a agarrar sus hijos para ponerlos como sus escuderos,
va a tomar a sus hijos para meterlos en las filas militares, a sus hijas la va a tomar para que hagan sus perfumes, van a tener que pagar impuestos, y les explicó todas las cosas que el rey que ellos estaban pidiendo le iba a hacer a la nación de Israel, y en el conflicto en el cual ellos iban a entrar por pedir un rey terrenal. ¿Sabe por qué? Porque el hombre es injusto, el hombre falla, mas Dios no falla. ¿Cómo se le ocurre a la nación de Israel cambiar un gobierno celestial por un gobierno terrenal? Y así lo hicieron, cambiaron el gobierno celestial por un gobierno terrenal, y lamentablemente las consecuencias que Dios les dijo a ellos que iban a vivir, las vivieron. Ellos las vivieron. Es tanto así que Dios explica que ellos iban a clamar por lo que ellos iban a vivir con el rey que ellos mismos estaban pidiendo, pero que no serían escuchados. Ahora yo le tengo una palabra a la nación de Venezuela. La nación de Venezuela, desde más de 60 años, 60, 70 años, viene poniendo la confianza en hombres que se han lanzado políticamente y han prometido, y a la nación de Venezuela se la han venido comiendo desde hace mucho tiempo. O sea, los grandes que han sido colocados por el pueblo en esos puestos de eminencia, lo que han hecho no lo han hecho bien. Y eso no viene desde ahorita, eso tiene décadas, eso tiene muchos años aconteciendo en Venezuela. Dios en este tiempo está transicionando a Venezuela a un cambio, pero escuche bien, Venezuela, lo que Dios está transicionando es que Dios quiere gobernar a esta nación, pero estamos viendo algo, estamos viendo que la nación de Venezuela está anclada en una sola posición. ¿Cuál es la posición? Que la nación de Venezuela quiere rey también, como quería el rey, como quería el pueblo de Israel. La nación de Venezuela quiere un rey, quiere un cambio, pero quiere seguir estableciendo gobiernos terrenales. Gobiernos terrenales. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dios está diciendo: Venezuela, es tiempo de que establezcamos un gobierno espiritual. Ya el gobierno espiritual está establecido. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En vez de salir a la calle a pedir aumento, a pedir cambio de gobierno, vamos a las calles y vamos a humillarnos ante Dios y decirle a Dios: queremos que tú gobiernes nuestra nación. Y déjeme decirle que cuando así lo hagamos y le demos el mando a Dios de esta nación, Dios nos va a direccionar a todos qué es lo que va a pasar más adelante. Eso es lo que Dios está diciendo. Segunda de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo y oraren y buscaren mi rostro, sobre el cual mi nombre es invocado, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Venezuela, es tiempo de salir a la calle, no a pedir un gobierno terrenal, no a pedir cambios terrenales. Si le damos a Dios el primer lugar en esta nación, Dios cambiará esta nación. Mateo capítulo 6, versículo 33. Mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Dios está dispuesto a gobernar a Venezuela en un diseño diferente, y el diseño viejo que hemos tenido desde hace mucho tiempo, ya es tiempo de acabarlo y decirle a Dios: queremos que nos des las coordenadas. Muchas bendiciones, Venezuela. Venezuela, el Padre Celestial te ama y está dispuesto a cambiar la situación actual de Venezuela y establecer su gobierno en esta nación. Bendiciones.